Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Núñez y voy a exponer sobre la entrevista que dio el embajador de Francia en Colombia, Gauter Mignog, para la República Insight. El señor Gauter, el primer tema que toca es sobre obviamente la pandemia que estamos viviendo. En este caso hacen una comparación de cómo compara los países europeos como Francia, Italia y España, que han sido, pues están dentro del top 5 de los más afectados por esta pandemia, cómo los compara con pues los resultados que ha obtenido Colombia frente a esta pandemia. Entonces él comenta que primero Colombia pues ha tenido unos mejores resultados porque de manera precoz tomó medidas y pues le ha funcionado en comparación a otros países pues como España, Francia, Italia, que no tenían como el suficiente conocimiento y obviamente esta pandemia les ha afectado en una pues mayor magnitud en cuanto a cifras. El embajador Gauter también menciona y resalta que para afrontar esta crisis, Francia, bueno, en este caso la Unión Europea, tiene destinado 15.000 millones de euros para obviamente afrontar esto y ayudar a los países más pobres. En este caso se enfoca mucho en África y menciona que tiene un paquete de 1.000 millones de euros para Latinoamérica, pues en este caso habrá un porcentaje para Colombia. Él también resalta que a través de la Agencia Francesa de Desarrollo da más o menos 500 millones de euros en préstamos, para las empresas o entidades colombianas. Este tipo de préstamos los dan como con un cambio, que en este caso sería que sus procesos se enfoquen en la sostenibilidad. El señor Gauter resalta mucho la sostenibilidad. Dice que muchos sectores e industrias pues se han visto obviamente afectadas por la pandemia, por el COVID-19, pero el sector de la agroindustria, o sea en este caso todo lo que es la industria de alimentos como supermercados, bueno, entre otros, pues no ha sido tan fuertemente impactado porque nosotros obviamente seguimos consumiendo este tipo de servicio. Entonces este sector de la economía pues no ha tenido un golpe tan bajo a comparación de los otros como el turismo, el petróleo, entre otros las industrias, los automóviles, los aviones, entre otras. Bueno, referente a los retos post-COVID-19, Gauter menciona que el principal es la reactivación económica de estos sectores de la economía, de estas industrias. Él menciona mucho las industrias y el sector turismo, de cómo reactivar su actividad económica de una forma que se minimicen los riesgos de contagio y el número de contagiados pues no aumente, sino que pues se contraiga. Él dice que debemos aprender a vivir con este virus y que lo principal es que todas las empresas y las entidades tomen las normas de bioseguridad. Gauter frente a Colombia menciona que nuestros procesos de reactivación de la economía pueden obviamente favorecernos y también que estas actividades económicas se deben reabrir ya enfocadas a estos procesos amigables con el medio ambiente. Se enfoca mucho en la sostenibilidad en cuanto a la responsabilidad ambiental que deben tener las empresas. A Gauter le preguntan que cómo ve el proceso de importaciones y exportaciones en cuanto a su relación bilateral con Francia. Entonces dice que pues siempre como que Francia siempre ha exportado más hacia Colombia que lo que Colombia exporta hacia Francia, aunque en los últimos años ha venido aumentando las exportaciones de Colombia a Francia. Dice también que Colombia está pasando por un proceso de dejar de ser una potencia negra a una potencia verde. La potencia negra es que Colombia está exportando menos hidrocarburos y está empezando a exportar más productos agrícolas. Entonces esto es una buena noticia porque dice que Colombia está diversificando su exportación. Menciona que está exportando hacia Francia mucho lo que es la industria del cemento y los productos agrícolas y la industria de alimentos. En este caso también Gauter dice que bueno, está exportando mucho materia prima de esta industria y que debería también enfocarse en exportar el producto ya terminado. Una parte de la entrevista con el señor embajador de Francia que me parece interesante y que me llamó la atención es cuando le hacen la pregunta de cómo cree él que debe actuar el gobierno colombiano frente a la situación de Avianca. Comparándolo con Francia, que Francia sí ha apoyado económicamente a las aerolíneas que se están viendo afectadas por esta pandemia. El señor Gauter responde que cada país debe reaccionar dependiendo de su situación y su estado financiero y económico.
Entonces, que primero no se debe comparar con los otros países, segundo, que cada país sabe con qué cuenta y qué tiene, y obviamente en este momento de pandemia debe ser una priorización de recursos. Entonces debe inyectar ingresos o recursos a ese sector o a esos sectores que son más vulnerables o sea, son prioritarios en este momento de la pandemia. Entonces la respuesta es eso, que cada país debe reaccionar dependiendo de su estado económico y financiero. Y estoy totalmente de acuerdo con la opinión del señor embajador, porque no podemos comparar la situación económica de Colombia a la de Francia, es totalmente diferente. Frente al turismo, le hace una pregunta al señor embajador, que cómo ve esa relación bilateral en cuanto al sector turismo entre Francia y Colombia. Él dice que Colombia se está convirtiendo en un destino de moda en Francia. Más o menos 100.000 turistas franceses viajaron, se tenían predestinados para viajar este año. Obviamente por la pandemia pues no se puede tener este resultado, pero él dice que Colombia en Francia es un destino de moda que es muy llamativo. Entonces tocaría esperar a ver cómo sigue la situación y que las empresas que trabajan en el sector turismo se reinventen en cuanto a sus procesos de sostenibilidad. Además de eso, también siento que, no lo mencionaron, pero siento que las empresas deben trabajar para volver otra vez creíble y que las personas sientan confianza al viajar acá a Colombia, que vean a Colombia como un destino que cumple con las normas de bioseguridad y que es un destino en el cual van a poder viajar ya una vez pues superada esta etapa de la pandemia. Dentro de la entrevista también le hacían una pregunta al embajador de cómo ha hecho la embajada para ayudar a los turistas que quedaron atrapados acá en Colombia durante la pandemia y a los residentes franceses que están viviendo acá en Colombia. Él dice que a muchos los han logrado trasladar hacia su país, y pues a los que son residentes acá en Colombia les han tratado de ayudar económicamente y con mercados.